Bienvenidos una vez más, otra semana más a la serie de Inquebrantable de grupos pequeños de Iglesia Amistad. Gracias por estar una vez más, una semana más donde podemos compartir acerca de lo que Dios está haciendo con esta serie de Inquebrantable en nuestra vida, en nuestro corazón y por supuesto en nuestra iglesia. Hace unos meses atrás les había comentado en la congregación acerca de lo emocionado que estaba para poder compartir esta serie de Inquebrantable y espero no haberme equivocado. Por favor, si Dios ha hablado a tu vida y a tu corazón, déjamelo saber, mándame un correo electrónico, escribe una nota, déjame saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Siempre es emocionante mirar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esta semana, el domingo en la iglesia, estuve compartiendo con ustedes acerca de cuando Dios te pone a prueba con el éxito. Hemos mirado la vida de Daniel, hemos estado estudiando la vida de Daniel y miramos cómo Dios ha puesto a Daniel a prueba de diferentes formas. El cambio ha sido una prueba para su vida, el sufrimiento ha sido una prueba para su vida, la crítica de otras personas ha sido una prueba para su vida. Pero es interesante también notar que Dios nos prueba con el éxito. También Dios nos prueba con el éxito. Ese éxito también es parte de lo que revela nuestro carácter, de lo que le muestra a Dios si somos confiables. Durante toda esta serie te he estado diciendo que cuando Dios te quiere bendecir, también Dios te va a probar. Antes de la bendición vendrá la prueba. Dios quiere probarte para saber si tú y yo somos personas de confianza. Así es que vendrán diferentes pruebas y esas pruebas las hemos estado aprendiendo a través de la vida de Daniel. Todavía nos quedan unas semanas más en la iglesia con diferentes sermones que vamos a estar compartiendo. Así es que no se pierdan porque viene la parte bien emocionante del libro de Daniel donde vamos a estar aprendiendo más acerca de su vida. Pero el día de hoy yo quiero compartirte acerca de cómo vivir sabiamente. La historia de Daniel y el libro de Daniel nos enseñan a un hombre muy sabio que a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las crisis, a pesar de las diferentes cosas que vinieron en contra de la vida de Daniel, siempre él hizo las cosas sabiamente. Miramos la vida de Daniel cuando él era un jovencito, 17 años, 15 años, por ahí empieza la historia. Empezamos ya a estudiar la vida de Daniel cuando él tiene 30 años y vamos a terminar la historia de Daniel cuando él tiene alrededor de 80 años. Y vamos a mirar que desde muy jovencito, Daniel estaba actuando de una forma totalmente diferente al resto de los jóvenes en su edad. Estaba actuando de una forma diferente, con sabiduría podemos decir. El día de hoy yo quiero compartir con todos ustedes acerca de cómo nosotros podemos aprender a vivir sabiduría. Quiero enseñarte cómo adquirir sabiduría. Y por supuesto el día de hoy, si vamos a hablar acerca de sabiduría, porque queremos ser sabios como lo fue Daniel, si vamos a hablar de sabiduría, tenemos que ir al libro de Proverbios. Muchos de los versos que vamos a utilizar el día de hoy es acerca del libro de Proverbios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la sabiduría? Mira el libro de Proverbios en el capítulo 8, en el versículo 11, dice así: la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Es interesante que este verso de Proverbios no está diciendo que la sabiduría es más valiosa que el oro. Está diciendo que la sabiduría es más valiosa que un rubí. Porque si una onza de oro te cuesta, suponer, $50, una misma onza de rubí te va a costar $50,000. El valor entre el oro y el rubí no hay comparación. Por eso la Biblia, en verdad, dice, debes de querer la sabiduría, porque es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Mira este proverbio, Proverbio capítulo 4, versículo 7. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En estos dos pasajes que acabamos de leer, nos está diciendo la palabra que adquirir sabiduría es lo más valioso y es lo mejor que yo puedo adquirir para mi vida. Cuando miramos la vida de Daniel, era un hombre sabio. Actuó con sabiduría. Cuando estuvo bajo presión, cuando estuvo con muchos problemas, siempre actuó de una forma sabia. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Dios es el creador de la vida
Él sabe cómo funciona la vida. Entonces debemos de mirar la vida como Dios la ve. No como yo la miro, sino como Dios la ve. No como el mundo la mira, no como las personas la miran, sino como Dios la ve. Eso es sabiduría. Yo empiezo a mirar la vida como Dios quiere que yo viva, mire esta vida. La perspectiva de Dios es importante. Sabiduría no es información. La información es la que tú y yo obtenemos en las escuelas. Eso no es sabiduría. Eso simplemente es exactamente puro conocimiento. La sabiduría es mucho más que el conocimiento. Hay muchas personas que conocen mucho, pero no saben cómo aplicar ese conocimiento, y específicamente eso es la sabiduría, cómo aplicar el conocimiento que nosotros tenemos. Especialmente cuando hablamos acerca de Dios, yo conozco a Dios y entonces el conocimiento que yo tengo de Dios lo aplico a mi diario vivir, a las acciones diarias. Eso es sabiduría. Mira lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 1 al 6. Estos 6 versos nos enseñan el por qué es importante aprender sabiduría. Dice así: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría. Muy importante, enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y es ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y de sus enigmas. La palabra de Dios nos dice que debemos de adquirir sabiduría, porque si te das cuenta con esos pasajes, dice que toda nuestra vida va a ser beneficiada por la sabiduría que estaremos adquiriendo. Cuando empecemos a leer pasajes y versos del libro de Proverbios, empezaremos a entender cómo nosotros podemos adquirir sabiduría. Déjame leerte un pasaje más que está en Proverbios capítulo 9, versículo 12, y dice así: si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. ¿Sabes tú que muchos de nuestros problemas vienen porque no hemos sido sabios al tomar decisiones? Muchos de nuestros problemas económicos vienen porque tomamos decisiones tontas financieramente. Muchos de nuestros problemas relacionales vienen porque no fuimos sabios al momento de tomar decisiones. Mucho dolor hemos traído a nuestras vidas porque no hemos sido sabios. Y más sin embargo, la palabra de Dios nos invita a que tú y yo seamos sabios. Llenar mi vida de sabiduría es beneficiarme a mí mismo. Es tener menos problemas, es tener menos dolores. La palabra de Dios lo dice. Si tú te haces sabio, te vas a beneficiar tú mismo. Así es que entendamos cómo le podemos hacer para adquirir sabiduría. Si Daniel durante toda esta historia nos ha modelado a un hombre sabio, entonces ¿cómo podemos hacer tú y yo para adquirir sabiduría? Déjame darte estos principios sacados del libro de Proverbios para obtener la sabiduría. Número 1. Si tú quieres ser y aprender a ser sabio, debemos de aprender a escuchar la palabra de Dios todos los días. Aprender a escuchar la palabra de Dios todos los días. No vamos a ser sabios mirando mucha televisión. No vamos a ser sabios checando nuestro social media, nuestro Facebook, nuestro Instagram. No vamos a ser sabios leyendo revistas. Vamos a ser sabios cuando leemos la palabra de Dios. Un par de proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice así: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. ¿Cómo podemos obedecer a Dios si no conocemos lo que Él nos está hablando? Tenemos que leer la palabra de Dios para entonces poder ser aptos para obedecer a Dios. Y cuando obedecemos a Dios, somos sabios. Mira este proverbio, capítulo 2, versículo 6. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento.
La palabra de Dios dice que solamente de Dios proviene la sabiduría. La sabiduría no viene de la televisión, la sabiduría no viene de los libros, la sabiduría no viene de las revistas, la sabiduría no viene de ninguna otra fuente más que de Dios. Si tú y yo queremos ser sabios, necesitamos ir a la palabra de Dios. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Crees tú todo lo que aparece en la televisión, específicamente en las noticias? ¿Crees tú que todas las noticias que en este momento estás mirando en la televisión o escuchando en la radio o estás leyendo a través del internet, crees tú que todas esas noticias son verdaderas? Por supuesto que no. La mayoría de nosotros sabemos y entendemos que no todo lo que leemos es verdad. Déjame hacerte esta otra pregunta. ¿Crees tú que todo lo que tú y yo leemos en la palabra de Dios es verdad? Si así lo crees, yo lo creo. Si así tú lo crees, entonces te pregunto, ¿por qué es que estamos pasando más tiempo leyendo cosas que no creemos, como las noticias, en lugar de ver y leer cosas que creemos como la palabra de Dios? Sabemos que por un lado nos están mintiendo y sabemos y entendemos que por el otro lado, ahí obtenemos la verdad. Dios no nos miente. Parece que nos gusta que nos mientan. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría y es donde vamos a encontrar lo que Dios nos enseña. Mira este proverbio, el capítulo 15, versículo 14, dice así: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Hay muchas personas que se están alimentando de basura. Por eso cuando están tomando decisiones se están equivocando. Están trayendo más ruina a su vida. Están sufriendo más porque están tomando decisiones tontas, no decisiones sabias. Hay personas que pueden comer veneno. Comer veneno es todo aquello que te intoxica, todo aquello que te hace mal. Hay otro tipo de personas que comen comida chatarra. Y la comida chatarra en verdad no es totalmente mala ni totalmente buena. El problema con la comida chatarra es que te hace sentir lleno. Te hace sentir que estás lleno aunque no estás bien alimentado. ¿Y sabes cuál es el problema de muchas personas? Que estamos comiendo comida chatarra. Estamos pasando tanto tiempo en el trabajo, invirtiendo tantas horas en nuestro trabajo, que cuando llegamos a casa estamos ya tan cansados que nos sentimos llenos y ya no queremos leer la palabra de Dios. Estamos tan cansados porque estamos yendo a la práctica, estamos yendo al ensayo, estamos haciendo el deporte que queremos, que cuando venimos a casa ya no nos sentimos con ánimo porque nos sentimos llenos, estamos satisfechos de comida, de comida chatarra. Sin embargo, la palabra de Dios la dejamos a un lado, lo que es bueno lo dejamos a un lado. Debemos darnos cuenta que si queremos tú y yo ser sabios, tenemos que tener hambre del conocimiento y eso se adquiere a través de la palabra de Dios. Ese es el principio número 1. Número 2, ¿cómo puedo aprender a ser sabio? Vamos a conseguir amigos que te desafíen. Necesitamos conseguir amigos que nos desafíen. Porque si tú quieres volar con las águilas, no puedes andar con los pavos, no puedes andar por ahí. Si tú quieres ser un águila, aprende y búscate amigos bien águilas. Esto es algo bien importante. Debemos de permitir personas sabias en nuestras vidas. Debemos de buscar la forma de escuchar a personas con sabiduría y escuchar la corrección que ellos están dando a nuestras vidas, porque ellos bendicen nuestras vidas. Entonces hay que conseguir amigos que constantemente desafíen nuestra vida. Dice el libro de Proverbios capítulo 13 en el versículo 20. Dice así: camina con sabios y te harás sabios. Sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Por qué es importante andar con sabios? Dice la Biblia, porque nos haremos sabios. Pero si andamos con puros amigos necios que no están leyendo la palabra de Dios, nos meteremos en dificultades. ¿Por qué es que nosotros debemos de andar con amigos? Eso es una gran pregunta. ¿Amigos sabios? Te voy a decir por qué. Porque la sabiduría tiene su fundamento, tiene su raíz en el amor. Y cuando tú quieras ver a una persona sabia, mira sus relaciones. No mires lo que esa persona ha logrado en la vida, mira sus relaciones, porque la sabiduría trata con relaciones. ¿Cómo trato a las demás personas que están alrededor mía? Por eso es que hay muchas personas que pueden tener gran éxito en los negocios, pero no son sabios en sus relaciones.
Pueden haber personas que tienen gran éxito en un deporte, en una actividad, pero no son sabios en cómo llevan sus relaciones. Porque para llevar relaciones, te he dado cuenta que los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes. Se necesita en verdad sabiduría para nosotros poder llevarnos con armonía. Por eso los amigos nos ayudan a nosotros. ¿Quieres identificar a una persona sabia? Mira sus relaciones. A través de mirar sus relaciones te darás cuenta si esa persona es tan sabia que puede llevar armonía e inclusive aún en sus relaciones. Hay personas que dicen, pastor, es que yo no tengo tiempo de ir a un grupo, yo no tengo tiempo de invertir en un amigo. Y esto es lo que no entienden, que si invierten en un amigo y si inviertas en un grupo como lo estás haciendo el día de hoy, te estás ahorrando tiempo. Porque muchas de las decisiones tontas que tal vez en un futuro podríamos tomar, cuando estamos en nuestro grupo pequeño, estamos adquiriendo la sabiduría que nos está ahorrando el tiempo que en un futuro gastaríamos por una decisión tonta. Así es que vale la pena seguir en un grupo pequeño. Por favor, no te apartes. Por favor, sigue buscando mantener tu grupo. Sigue buscando estar juntos. No se trata solamente de mirar un estudio bíblico. Porque los grupos pequeños en Iglesia Amistad no solamente miramos el estudio bíblico, compartimos y vivimos la vida juntos. Aprovechen el tiempo. Algunas veces festejamos tal vez el cumpleaños de alguien más. Algunas otras veces tenemos algún estudio bíblico. Algunas otras veces salimos todos y nos divertimos. Nos vamos al boliche. Y tal vez en el verano aprovechamos el parque y nos vamos todos fuera. Porque la idea del grupo pequeño es vivir la vida juntos. Ahí es donde podemos aprender a amarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a estar juntos los unos a los otros, a orar los unos por los otros. Estar junto con otra persona y con amigos sabios nos ayuda a nosotros. Mira este proverbio que está en capítulo 12, versículo 15. Dice así, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Bien importante. Andar con sabios, voy a convertirme en una persona sabia. No pensemos que el camino que nosotros estamos caminando en este momento es el camino correcto. Busquemos y sigamos el camino que la palabra de Dios nos indica. Y la palabra de Dios nos indica que si tú y yo queremos ser sabios, debemos de andar con gente sabia. Número 3. ¿Qué puedo hacer para poder aprender a ser sabio? Haz preguntas y acepta la corrección. Haz preguntas y acepta la corrección. Esto es tan importante. No solamente escuchamos y leemos la palabra de Dios y andamos con amigos que son sabios, pero ¿cómo adquirimos, cómo le sacamos a ese sabio, a ese amigo sabio, la sabiduría? Bueno, haciendo preguntas y aceptando cuando yo estoy mal para corregir mi vida. De esa manera, el que anda con sabios va a ser un hombre sabio. Mira este proverbio capítulo 20, versículo 5. Los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Sí, los pensamientos del sabio, dice, son aguas profundas. Son difíciles de llegar hasta esos pensamientos, hasta esa sabiduría. Entonces el proverbio dice que el inteligente los capta fácilmente. ¿Cómo captas la sabiduría del hombre sabio? Bueno, te voy a dar el secreto. ¿Estás listo? Lo captas de esta forma, haciendo preguntas. Si tú haces preguntas, vas a conocer lo que esa persona piensa y por qué piensa lo que piensa, por qué actúa, por qué toma las decisiones de la forma en como esa persona toma las decisiones. Y entonces estarás adquiriendo sabiduría. Es decir, nosotros podríamos aprender de cualquier persona si hacemos la pregunta correcta. Podemos aprender de un niño, podemos aprender de un joven, podemos aprender de un adulto si siempre estamos haciendo la pregunta correcta. Mira este proverbio capítulo 18, versículo 15. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Si tú y yo cerramos nuestra boca y escuchamos más,
seremos más sabios. Hay que cerrar la boca, hay que hacer la pregunta y entonces esperar la respuesta. No hablar. No, yo no quiero hablar, yo quiero escuchar de mi amigo sabio. Yo quiero que este amigo comparta su sabiduría. Solo le hago preguntas. Y cuando miro que algo en mi vida tengo que cambiar, acepto la corrección. No me pongo orgulloso, no me pongo necio, sino que acepto la corrección de parte de aquel amigo que me está mostrando la sabiduría. Entonces, hago la pregunta y acepto la corrección. Número 4. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer para aprender a ser sabio? Recuerda y refuerza lo que tú aprendes. Recuerda y refuerza lo que tú aprendes. No solo obtienes la sabiduría, sino que necesitas reforzarla y necesitas recordarla. Es importante que memoricemos lo que estamos aprendiendo. Si tú no quieres memorizar y dices, pastor, es que a mí me cuesta mucho trabajo memorizar, yo te voy a retar y te voy a decir lo siguiente. Tú y yo memorizamos lo que es realmente importante. La Biblia la tenemos que memorizar porque cuando más necesitamos una Biblia, no está disponible a nuestras manos. O tal vez nuestro celular donde tenemos ahí nuestra Biblia ya no alcanza la señal, ya no tiene señal. Por eso es que la tenemos que traer en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nunca sabes cuándo la palabra de Dios la vas a necesitar. Si tú estás adquiriendo sabiduría, memorízala y entonces después vamos a reforzar eso. ¿Sabes por qué razón la gente comete el mismo error una y otra vez? Porque no memorizaron y no reforzaron lo que aprendieron, entonces lo olvidaron y volvieron a cometer el mismo error. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 17 y 18. Presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. Dice el proverbio, presta atención y apréndelas, ponlas en práctica. Hay que reforzar esto. Hay que buscar la forma de una y otra vez estar aprendiendo y memorizando la sabiduría que estamos adquiriendo a través de la palabra de Dios, a través de lo que los sabios nos están enseñando. Yo la memorizo para no cometer el mismo error. ¿Cuántas veces hemos cometido el mismo error? Porque se nos olvidó la lección, se nos olvidó lo que habíamos aprendido. Y al momento de olvidarlo, volvemos a tropezar con la misma piedra. Hay un último principio que debemos de poner en práctica para poder aprender a ser sabios, y es el siguiente. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Déjame repasar un momento los 5 principios que he compartido con ustedes para aprender a ser sabio. ¿Cuáles son? Escucha la verdad. Ten amigos sabios. Haz preguntas y acepta la corrección. Después memoriza y refuerza lo que tú estás aprendiendo. Pero después, ya que lo has memorizado y ya que lo tienes y has adquirido esa sabiduría, entonces, ¿qué debemos de hacer? Hazlo ahora, es decir, ponlo en práctica. Porque si tú y yo solamente nos quedamos con el puro conocimiento, nos vamos a engañar pensando, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y hay muchas personas que piensan, yo soy sabio porque tomé una decisión en el pasado sabiamente. Y es cierto que puede ser así, pero tú y yo somos tan sabios como la siguiente decisión que vamos a tomar. Así es que muy probablemente, aunque en el pasado fuimos sabios, por la siguiente decisión, si tomamos una decisión equivocada, seremos necios. Inclusive, hasta podemos ser malos. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en el espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjate
que la bendición viene no por escuchar, no por memorizar, sino por practicar. La sabiduría es una elección. Yo escucho la palabra, leo la palabra, escucho a otros amigos, acepto su corrección, la estoy memorizando, pero ahora la tengo que poner en práctica en mi vida. Debo de olvidarme de todos aquellos pensamientos y argumentos que anteriormente yo tenía en mi mente. Y ahora debo de empezar a creer lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Por eso, la sabiduría es una elección. Vamos a mirar cómo la sabiduría es una elección con esta siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer con el mensaje que acabas de escuchar? ¿Qué vas a hacer? Si tú acabando este mensaje piensas que ya sabes cómo ser sabio, te estás engañando. Porque no somos sabios por escuchar el mensaje, somos sabios por practicar el mensaje. Si tú no haces nada con lo que acabas de escuchar, estás perdiendo el tiempo. Es más, tal vez hay personas que al escuchar un mensaje de la sabiduría se molesten, porque la Biblia habla acerca del hombre necio, aquel que escucha de Dios y sigue haciendo lo que se le da la gana. La Biblia dice, ese es un necio. Pero también el proverbio dice que hay personas que escuchan de Dios y no solamente se enojan de Dios, pero atacan a Dios. Porque estoy molesto de la verdad que estoy escuchando. Pero la sabiduría, la palabra de Dios nos dice que la sabiduría o el hombre sabio es aquel que escucha la palabra de Dios, acepta la corrección en su vida y la pone en práctica. Entonces te hago una vez más la pregunta, ¿qué vas a hacer con lo que tú acabas de aprender? La sabiduría es una elección. Hay muchos principios financieros, en tus relaciones, en la toma de decisiones, en cuanto a tu salud, en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a la relación con tus hijos. En todas estas áreas en tu vida, si tú estás viendo, estoy hablando de relaciones, en todas estas áreas de tu vida, hay lecciones y principios que están en la palabra de Dios esperando a que tú y yo los pongamos en práctica. Y si nos atrevemos a ponerlos en práctica, empezaremos a actuar como un hombre y una mujer sabia. Daniel nos ha estado enseñando durante toda esta historia del libro de Daniel lo que en verdad es caminar con sabiduría. Y hoy, el día de hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de practicar esos principios, de ponerlos en nuestras vidas y empezar a actuar con sabiduría cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedades, con Dios mismo, con nuestras relaciones. En todas las áreas de nuestras vidas nosotros podemos ser sabios. Dios bendice no al que tiene buenas intenciones. Yo quiero portarme bien. Dios bendice al hombre y a la mujer que actúan con sabiduría. Es decir, actúan viviendo bajo la perspectiva de Dios en sus vidas, obedeciendo lo que Dios les ha enseñado. Yo les animo a que durante el tiempo de discusión en el mensaje, hablemos abiertamente acerca de nuestros fracasos por no escuchar, acerca de aquellos errores que hemos cometido más de una vez, simplemente porque no hemos sido sabios. Y una vez más, ¿qué vas a hacer ahora que has escuchado que la sabiduría es una elección? Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día y espero y les deseo que tengan un gran tiempo de discusión en grupos pequeños de la serie de Inquebrantable. Que Dios les bendiga.